Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de todos los conceptos que están alrededor de este compromiso de las cero emisiones netas, ¿eh? En la próxima media hora, antes del turno de preguntas o de conversación que podamos tener con vosotros, bueno, pues vamos a empezar hablando del significado de los conceptos alrededor del compromiso de las cero emisiones netas. Describiremos la emergencia climática en la que estamos inmersos como sociedad, cuáles son sus causas y consecuencias, también desde un punto de vista positivo cuáles pueden ser las soluciones y quién tiene que formar parte, el papel de la industria de la alimentación en concreto y qué podemos hacer las empresas como catalizadores de este cambio y de este compromiso, ¿no? Y vamos a hablar de algunos conceptos de los que podéis escuchar habitualmente, ¿no? En el día a día se habla mucho de los gases de efecto invernadero, de la huella del carbono, de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente, en general del cambio climático, del calentamiento global. ¿Qué quiere decir que una marca sea neutra en carbono o que una empresa emita cero emisiones? ¿Y cuáles son los conceptos de e-setting o offsetting, ¿eh? Son unos conceptos a veces banalizados porque se utilizan mucho en el día a día, pero necesitamos saber de una forma didáctica qué es lo que son realmente, ¿no? Y empezamos por esta situación de emergencia, ¿no? De preocupación por el cambio climático y simplemente un flash de algunos datos que a veces nos ponen los pelos de punta y que vemos reflejados en el día a día. En 2030, y está a la vuelta de la esquina, puede haber efectos de cambio climático que pueden ser irreversibles. Si seguimos utilizando recursos de la Tierra al ritmo actual, necesitaríamos 1,7 planetas para soportar la demanda de ecosistemas terrestres y desde luego no hay un planeta B. A nivel mundial, 14 de los últimos 15 años han sido los más cálidos registrados, ¿eh? La temperatura va creciendo de forma exponencial y esto sin duda también es preocupante. O las concentraciones de CO2 en la atmósfera están en sus niveles más altos desde la friolera de 800.000 años. O la temperatura de la superficie del mar son las más altas durante las últimas 3 décadas y más que en cualquier otro momento desde 1880. Estos son algunos datos que nos pueden dar una visión de esta emergencia en la que estamos inmersos. Y luego un concepto que también de una forma didáctica aclara mucho o pone en perspectiva esta emergencia, es el Overshoot Day, ¿no? Este concepto de Overshoot Day o traducido como día de sobreexplotación de la Tierra. Pues mirad, en condiciones normales la Tierra genera una serie de recursos naturales y la humanidad los va consumiendo. Entonces, el equilibrio, como os decía, en condiciones normales, el equilibrio sería que los mismos recursos que produce la Tierra en un determinado periodo de tiempo sean los que la humanidad consume. Pero el hecho es que nos tenemos que remontar a 1970 para que sea el 31 de diciembre el día en que se equilibran los recursos consumidos por la humanidad con los recursos generados por el planeta. Y esta sería una situación confortable, ¿eh? A partir de 1970 se empieza a adelantar este día de sobreexplotación de la Tierra, es decir, el día en que consumimos los recursos naturales que genera el planeta, y ya en el 1990 fue del 11 de octubre. El 11 de octubre del 90 nos consumimos los recursos que la Tierra había generado para todo el año 90. En el 2000 se adelantó al 23 de septiembre, en el 19 al 29 de julio y en el 21 volvió al 29 de julio. Aquí en este circulito amarillo veis qué pasó en el 2020. Pues en el 2020 pasó que debido a la pandemia la actividad humana se frenó. Se frenaron los transportes, se frenó la industria, se frenaron los viajes en avión y a partir de ahí pues vemos que este Overshoot Day, que este día de explotación de la Tierra, se volvió a atrasar
solo algunos días, pero hasta el 22 de agosto. Con lo cual sí que vemos aquí otro dato más de que la acción humana tiene relación directa con este día de sobreexplotación de la Tierra. Como decía, en el 21 se volvió a adelantar al 29 de julio y todo espera que en el 2022 pues vuelva a adelantarse. Si vamos al 2022 y a analizar un poco, a desglosar este concepto en función de los distintos países, vemos que los países en vías de desarrollo son los que más se aproximan hacia el final del año de este Overshoot Day. Vemos como un tipo de país el 20 de diciembre para Jamaica. Y, sin embargo, los países más industrializados son los que primero se van comiendo todos los recursos. En el caso de España, esperamos ya que este próximo 12 de mayo sea el Overshoot Day, es decir, que el 12 de mayo pues, nos habremos consumido en España los recursos de todo el año 2022. Aquí tenemos una sensación también de esta emergencia en la que estamos inmersos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es el efecto invernadero. Y este es otro concepto también muy utilizado. El efecto invernadero no es otro que lo que dice la propia palabra, ¿no? Conocéis un invernadero como edificio de cristal o plástico donde se produce más calor para que las plantas en la estación de invierno pues puedan crecer. Pues también en condiciones normales el Sol emite una radiación en la atmósfera. Dentro de la atmósfera, en la superficie más próxima a la Tierra, existen estos gases que se llaman de efecto invernadero porque son capaces de acumular este calor de la radiación del Sol, como son el CO2 o el óxido nitroso o el metano, que si están en una cantidad en equilibrio, pues vemos que la radiación del Sol incide en la superficie de la Tierra, esta se refleja en la atmósfera, una parte sale, otra parte se refleja, y los gases que están próximos a la superficie de la atmósfera, pues van almacenando esa cantidad de calor que es capaz de mantener la superficie de la Tierra en las condiciones de temperatura necesarias para que la vida, la biodiversidad, etcétera, pues pueda tener lugar. Si existe una acción del hombre industrial exagerada que produce más gases de este efecto invernadero, pues habrá mucha más concentración de estos gases, se absorberá una mayor cantidad de calor en la atmósfera. No todos los gases que se generen son capaces de salir de la atmósfera y esto origina que la superficie de la Tierra pues vaya aumentando de temperatura. Podemos decir que los gases de efecto invernadero se quedan atrapados en la atmósfera en una concentración superior y hace que la superficie de la Tierra pues aumente, como hemos visto al principio de la presentación. ¿Cuáles son estos gases? Pues mirad, si tomamos como dato de referencia y unidad el dióxido de carbono, que es el más habitual, tendría una potencia de 1, lo que es el CO2. La esperanza de vida es de 30 a 95 años. Otro de los gases de efecto invernadero más representativos es el metano, que se genera, por ejemplo, en las plantas de biogás, en la descomposición de los compuestos orgánicos o en las explotaciones ganaderas. Su potencia es 28 veces el CO2 y tiene una esperanza de vida más corta, de 12 años. Y el más potente sería el óxido nitroso, que tiene una potencia 265 veces superior al CO2, una vida más larga de 121 años, pero también está en menores cantidades. Y aquí introducimos este concepto de CO2 equivalente para hacer una equivalencia de estos tres tipos de gases principalmente. ¿Y cuáles son las causas y consecuencias globales derivados de este cambio climático y de este exceso de gases de efecto invernadero? Pues nos vamos a ir a la rápida industrialización como principal causa, al uso de energías de origen fósil, a las prácticas agrícolas intensivas, a la deforestación, a prácticas de consumo de usar y tirar, tan típica desde los años 70-80 para acá, también explotaciones intensivas de ganado, el transporte, la extracción de recursos o la polución.
Si vamos a los efectos directos de estas causas, pues hablamos del incremento de temperaturas en general de la superficie terrestre, incremento del nivel del mar derivado de los deshielos, patrones climáticos impredecibles o aumento de fenómenos meteorológicos extremos como elevadas inundaciones o periodos de sequía, degradación de la tierra o pérdida de la vida silvestre y, lo que es peor, de la biodiversidad. Y estas causas y estos efectos pues tienen un impacto en la sociedad, un impacto en la sociedad a nivel mundial, ¿no? Como son la gran cantidad de personas que tienen que desplazarse de unas zonas a otras, efectos de pobreza, de pérdida de sustento, que quiere decir también hambre y malnutrición. Se da un mal reparto del agua, vemos pues estas zonas que se inundan, inundaciones más habituales y zonas de extremada sequía. De esto se deriva también un incremento en el riesgo de enfermedades y también esta escasez de alimentos y agua, que también es tan preocupante, ¿no? Y estas son una serie de consecuencias de causas globales, pero aquí vamos a centrarnos también en lo que es la industria de la alimentación, ¿eh? La industria de la alimentación, que tiene un papel importante por ser una de las industrias principales a nivel mundial. Y para desarrollar esta parte le doy la palabra a Arnau, que nos va a comentar estos temas. Gracias, Pedro. Creo que llegado a este punto tenemos claro todas las consecuencias del calentamiento global, pero vamos a ver en detalle cuáles son las consecuencias de este efecto en la industria de alimentación, ¿no? Aquí planteamos dos escenarios distintos. Uno es el escenario más probable, que si seguimos como ahora, que es intentando hacer acciones para frenar este cambio climático. La estimación es que terminemos en 2050 con un incremento de temperaturas de 3,2 grados en comparación con la etapa preindustrial. Y después tenemos el escenario más optimista, es el recomendado por los científicos, que es que haciendo cambios drásticos podemos llegar a limitar este calentamiento global en 1,5 grados, que es lo que se cree científicamente que la Tierra podría autorregular de alguna forma. En ambos casos hay un impacto directo del efecto del calentamiento global sobre la industria de alimentación. En el caso primero, en el naranja, es clarísimo, ¿eh? Está claro que en este escenario de incremento de 3 grados habrá o se espera que haya un cambio en las cosechas, un cambio en los cultivos, en las ubicaciones de los cultivos, que va a resultar en una falta de disponibilidad de ciertas materias primas, lo que creará evidentemente una alta volatilidad de algunas de estas materias primas en precios, ¿eh? Algunos expertos estiman que en este escenario, en el 2050, la mitad de trigo que se produce en Estados Unidos podría desaparecer, un tercio del arroz que se produce en la India también podría desaparecer, así como una quinta parte de la leche que se produce actualmente en Australia, con lo cual el impacto para la industria alimentaria sería muy, muy crítico. En el escenario de 1,5, aun siendo el más optimista, aún así habrá tensiones, ¿eh? Tenemos que entender que habrá cambios importantes en el sistema de cómo fabricamos alimentos, cómo fabricamos energía, cómo el transitar hacia una economía más baja en carbono va a crear tensiones, ¿eh? Un ejemplo, en el uso de la tierra. La tierra tendrá que competir en usos para producir alimentos o producir biocombustibles, con lo cual esto va a provocar algunas tensiones que tendremos que enfrentarnos. Y es evidente que será necesario tener cada vez más una agricultura más resiliente a todos estos cambios. Siguiente, Pedro. Está claro que es un reto, ¿vale? Creo que con la introducción de Pedro y viendo estos números es un reto, y está claro que la solución la tenemos que encontrar entre todos, entre todos los agentes de la sociedad, empezando por los gobiernos, administraciones, regulando, legislando, también promoviendo y ayudando. Las ONGs con su función de información, de concienciación, también de control. Los inversores facilitando esta transición hacia una economía circular, economía sostenible, economía baja en carbono. Las empresas creando hojas de ruta cada vez más alineadas con la descarbonización y también con los objetivos medioambientales. Y evidentemente lo más importante es cada uno de nosotros, ¿eh? Esta transición, este freno o cambio de tendencia de calentamiento solo pasará si realmente cambiamos hábitos de nuestra vida en el día a día. Tendremos que cambiar la forma como vivimos. Y está claro que si pasamos al siguiente,
las industrias de alimentación, como comentamos antes, somos parte del problema. Es evidente. Hoy en día se estima más o menos que el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de agricultura y del sistema alimentario. Pero a su vez, creemos que podemos ser parte de la solución. Las empresas alimentarias trabajando desde el respeto por las personas, por las familias, también en las comunidades donde operamos, también hacia el planeta, en todas las dimensiones de impacto medioambiental, packaging, climático, biodiversidad, naturaleza, gestión del agua, podemos ser parte de la solución. Cada vez más hay más empresas con roadmaps, con hojas de ruta muy claros, alineados con el Pacto de París de limitar el calentamiento global en 1,5 grados, y también más empresas alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Agenda 2030, con lo cual las empresas pueden jugar un papel clave en esta solución. Si queremos revertir la tendencia y empezar a dejar de emitir o reducir las emisiones, lo primero es entender dónde están las emisiones, dónde nos tenemos que ir a centrar. Y esto es una cosa, es muy curioso. Si hablamos de los tipos de emisiones, según el Greenhouse Gas Protocol, las podemos clasificar en 3 tipos distintos: Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Muy rápidamente, para que lo entendamos, Scope 1 son aquellas emisiones que directamente pertenecen o controla una empresa. Un ejemplo muy claro es si tenemos una fábrica que utiliza gas natural para fabricar un producto, pues las emisiones de este gas natural pues es una emisión directa. O si tenemos una flota de vehículos de la empresa, una flota comercial o lo que sea, pues el combustible, diésel, gasolina que usen estos coches o estas furgonetas, pues son emisiones directas de nuestra compañía. Esto es el Scope 1. El Scope 2 son aquellas emisiones indirectas de energía que compramos a otros. Y el caso más común aquí, el más conocido, es la electricidad. Las empresas compramos electricidad, que esta electricidad, si no es verde, si no es de origen renovable, cuando se ha producido ha generado unas emisiones. Con lo cual, este es el Scope 2. Y finalmente, el Scope 3, el menos conocido, es el resto de emisiones que ocurren a lo largo de la cadena de valor. Aguas arriba, aguas abajo. Si pasamos al siguiente, a Pedro, empezando por los agricultores, cómo se producen los ingredientes, cómo se tratan los ingredientes, los proveedores de materias primas, también el embalaje, la logística, la distribución, la venta de los productos, el uso de los productos por parte del consumidor y el final de vida, el reciclaje, etcétera. Todo esto es el famoso Scope 3. Y si vemos un poco los porcentajes, veremos que esta parte de emisiones que están en nuestro control directo, Scope 1, Scope 2, en el caso de Nestlé y en el caso bastante medio de industria alimentaria, puede ser un 5%. O sea, la gran parte de emisiones se generan en este famoso Scope 3 que está a lo largo de toda la cadena de valor. Con lo cual, el mensaje de que esto no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer junto con todos los agentes de la cadena de valor, es súper importante. Proveedores, fabricantes de embalaje, a clientes, consumidores, todos tenemos que estar involucrados en esta transición para frenar el calentamiento global. Sabemos dónde están las emisiones. Vamos a ver un poco cuál es el enfoque para reducirlas o eliminarlas. Y aquí hablamos de 3 posibles vías. ¿Vale? La primera y la más clara, y es la primera siempre a aplicar, es reducir. No hay mejor emisión que aquella que no se produce. Con lo cual, la reducción de emisiones es siempre la primera vía. Un ejemplo de reducción de emisiones, por ejemplo, un ejemplo en el Scope 1, la fábrica esta que decíamos que consume gas natural para fabricar un producto. Si aplicamos un proyecto de eficiencia energética y conseguimos bajar un 50% el uso de gas, pues reducimos directamente las emisiones. Este sería un ejemplo de una reducción en Scope 1. Una reducción en Scope 3, por ejemplo, pues un campo de cultivo que fabrique un ingrediente o que produzca un ingrediente para nuestros productos. Si pasamos de fertilizantes químicos a usar fertilizantes orgánicos, también conseguimos una reducción directa de las emisiones. Estos son los casos más claros. La segunda vía son los insettings. Es cuando ya no podemos reducir más las emisiones, vamos a eliminar o a capturar estos gases de la atmósfera, aplicar prácticas que capturen este CO2 y estos gases de efecto invernadero. Pero son prácticas que hacemos en nuestra cadena de valor. Tienen que estar relacionadas con nuestro producto o con nuestra cadena de valor. Por ejemplo, si somos productores de café, en los cafetales
plantamos árboles de sombra, estos árboles absorberán CO2 y ayudarán a capturar este CO2. Por ejemplo, si en cultivos de cereales, cuando no hay el cereal, cultivamos coberturas vegetales, pues estas coberturas van a capturar CO2. Esto es lo que llamamos los insettings, prácticas que hacemos en nuestra cadena de valor y que ayudan a reducir el carbono. Y finalmente tenemos la tercera vía, que es el mercado voluntario de los créditos de carbono. Esto es financiar proyectos que reducen emisiones afuera de nuestro negocio, fuera de nuestra cadena de valor, y que nos dan derecho a compensar ciertas emisiones, aunque es con actuaciones que realmente no están directamente relacionadas con nuestra cadena de valor. Y esto es lo que llamamos los offsettings. Veremos que no siempre las tres están permitidas en todas las posibles soluciones. Si vamos al siguiente, cuando hablamos de carbon neutral, cero emisiones netas, aquí básicamente, generalmente nosotros nos gusta distinguir entre dos enfoques distintos. ¿Vale? El azul, el primero, es cuando una empresa de forma corporativa quiere ser cero emisiones netas. En este caso, el scope de cadena de valor que tiene que mirar, pues empieza desde el principio, desde agricultores, materias primas, campos, y termina al supermercado, termina cuando nosotros vendemos el producto. Es decir, podemos excluir de este enfoque algunos puntos como es el uso del producto por parte del consumidor. Con lo cual podemos limitar un poco el scope, pero aún así lo importante es que en este caso las prácticas a realizar para reducir o eliminar las emisiones tienen que ser relacionadas con nuestros procesos. Tienen que ser los dos primeros casos que vimos antes, o reducciones o insettings. Nunca podremos compensar con cosas, con offsettings, con proyectos que no estén relacionados con nuestra cadena de valor. En cambio, cuando hablamos de un producto o de una marca o una categoría que sea carbon neutral, neutra en carbono, aquí el approach es un poco distinto. Aquí tenemos que coger absolutamente toda la cadena de valor, desde la granja, desde la agricultura hasta la mesa, hasta el consumidor y el final de vida. Y en este caso la diferencia es que sí que empezamos reduciendo y actuando en la cadena de valor, pero finalmente podemos hacer offsetting, podemos financiar parte de esas reducciones financiando proyectos que capturen CO2 en el mercado voluntario. Son dos enfoques distintos y es importante tenerlo en cuenta. Una empresa puede ser cero emisiones netas y tener productos que no sean netos en carbono, y al revés, puede haber productos netos en carbono fabricados o producidos por empresas que no son cero emisiones netas. Son dos enfoques que se retroalimentan entre ellos, pero que no son exactamente el mismo. Y finalmente, ¿qué pueden hacer las empresas? Estas hojas de ruta de descarbonización alineadas en ser cero emisiones netas o carbono neutral, ¿en qué áreas podemos trabajar? El primer punto y el más importante seguramente es entender que no podemos seguir haciendo lo que hacemos. O sea, tenemos que cambiar los productos que haremos. Tendremos y estamos ya cambiando los productos que la industria de la alimentación está fabricando, los productos y también las recetas. Tenemos que repensar cómo hacemos los productos. Tenemos que trabajar en toda la cadena de aprovisionamiento, básicamente para que sea sostenible y para poder aplicar estos proyectos que decíamos en toda la cadena de valor. Muy importante el aspecto de la agricultura regenerativa. La agricultura hemos visto que es gran parte de las emisiones y sabemos que el suelo de cultivo puede ser un almacén de carbono, puede ayudar a mitigar este cambio climático a través de capturar carbono y guardarlo en el suelo. Con lo cual es importante aplicar prácticas de cultivo que ayuden a regenerar los suelos de cultivo y que ayuden a facilitar esta función de capturar carbono en el suelo. Evidentemente, frenar la deforestación y no solo esto, replantar árboles en zonas que sea necesario. Esto es muy importante. La transición hacia energías renovables es también muy importante en estas hojas de ruta. En la parte eléctrica, muchas empresas ya están avanzando, pero también es importante avanzar en energía térmica. Cada vez hablamos más del biogás, de la biomasa que podemos aplicar en nuestros procesos. Y finalmente, muy importante, los embalajes, el packaging. El embalaje tiene un papel súper importante en la sostenibilidad para evitar el desperdicio alimentario, con lo cual su importancia, su función es muy importante, pero a su vez, para que no tenga un impacto ambiental y para reducir sus emisiones, tenemos que conseguir que sea 100% reciclable o que sea reutilizable. Con lo cual, estos son algunos de los pilares en los que podemos trabajar las empresas de alimentación para trabajar en esta hoja de ruta hacia la descarbonización. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Arnau, por esta visión tan detallada de los efectos
del cambio climático en la industria de la alimentación. Y simplemente un poco como recordatorio de los conceptos que hemos visto, ¿no? Como os dejaremos la grabación de la sesión, aquí también os podréis encontrar las definiciones de estos conceptos. Hemos visto lo que son los gases efecto invernadero, lo que es el dióxido de carbono o el dióxido de carbono equivalente, cuál sería la definición de cambio climático y de calentamiento global, qué quiere decir que una marca sea neutra en carbono o que una empresa genere cero emisiones netas, qué es la huella de carbono o el concepto del ciclo de carbono. También hemos repasado cómo se puede reducir el carbono y cuáles son los conceptos de insetting y de offsetting. Y bueno, con esta visión y con este recordatorio de definiciones, pues damos por finalizada nuestra sesión.